Lo que nos piden en este caso va a ser lo siguiente. Nosotros acá tenemos básicamente un par de curvas, ¿sí? O dos ecuaciones, y la idea es en este punto encontrar una parametrización regular de la curva intersección de las dos, ¿sí? En este caso va a ser una curva en función de una única variable, y luego encontrar la recta tangente a esa curva en el punto que se indica, ¿no? Entonces, vamos a verlo de este lado. ¿Cuál sería un poco la estrategia o la idea que tenemos que tener para poder encontrar esto? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es, o lo que nos convendría hacer es tratar de encontrar la intersección de las dos superficies. Piensen ustedes lo siguiente. Si hay dos superficies, sí, en general podemos tener tres resultados. Podemos obtener una curva, podemos tener una intersección vacía o pueden ser la misma superficie, a grosso modo, entre otras cosas. No puede ser una familia de curvas, etc. Pero en este caso, supongamos, estamos llamando a esta superficie la superficie 1, supongamos dos puntos y es igual a 4 menos x y la otra que es la superficie 2, que es, en este caso, z es igual a 4 menos x al cuadrado. Con lo cual, fíjense a grosso modo, esto, ¿sí? Por el hecho de tener las variables x y z en forma de combinación lineal, lo que nosotros tenemos es básicamente un plano, ¿sí? Y de la misma manera, acá lo que nosotros tenemos es un cilindro parabólico, ¿sí? Es decir, es una parábola sin negativa de simetría cilíndrica. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer para encontrar la intersección es lo siguiente. Nosotros tenemos que pensar en un punto X, que en este caso va a ser X y Z, ¿sí? Que va a ser como S1 intersección S2. Entonces debería satisfacer ese punto X, ¿sí? A ambas ecuaciones a la vez, es decir, Y tiene que ser igual a 4 menos X y Z tiene que ser igual a 4 menos X al cuadrado, o sea, todo a la vez, ¿no? Fíjense ustedes que en este caso, de ocurrir esto, lo que vamos a tener enfrente es que tanto Y es una función de X y Z también es una función de X. ¿Qué quiere decir? Que ambas variables se pueden pensar como una operación con la primera variable, que es la variable X. Esa sería un poco la idea. Entonces, en este caso, pensémoslo de esta forma. Si X es el conjunto de puntos X y Z, en este caso, fíjense, de la variable X no tenemos información, o sea, no tenemos alguna restricción o alguna función, con lo cual es la variable que queda independiente. Luego tenemos Y, que sí conocemos una relación, una función entre las dos, que en este caso nos va a quedar 4 menos x, y luego acá en este caso tenemos z, que nos va a quedar 4 menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto que ustedes ven acá, si lo pensamos como una curva, en vez de usar la variable x, que puede confundir un poco, usamos la variable t. En este caso la curva en función de t nos va a quedar como t, luego 4 menos t, y luego tenemos 4 menos t al cuadrado. Más allá de que esta curva tenga o no una forma definida, si o una forma clásica dentro de las que nosotros podemos llegar a encontrar, les diría que no hay demasiado problema para lo que es el objetivo de este ejercicio. ¿Por qué? Porque este ejercicio, fíjense que lo que pide es la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces, definámoslo de esta manera. L tangente, ¿sí? En un punto x0. Esto es una nomenclatura, una escritura propia, ¿sí? A lo mejor es una escritura que a lo mejor usamos nosotros, pero la cátedra la puede usar distinto, así que no se preocupen. Esto sería básicamente una recta en R3, está definida igual que lo que vimos en álgebra, es decir, tiene un vector director y tiene un punto por el que pasa. Si el escalar que lo multiplica al vector director, llamémosle K, por ejemplo, y después el punto por el que pasa es P, vamos a definir qué condiciones tiene que tener cada una. P, el punto, puede ser el mismo punto x sub 0 que ustedes habían elegido al principio. Después, K es justamente el escalar real, que lo que hace es multiplicar de distintas variables, o sea, de distintas maneras al vector director. Y por último, lo que ustedes tienen es el vector director, que acá es donde viene lo importante. Si la curva en este caso es de clase C1, ¿sí? Es decir, que admite derivadas parciales continuas o derivadas continuas, en este caso que es una sola variable, entonces el vector director va a ser la derivada de la función, ¿sí? Pero evaluado en el punto x0. Fíjense por qué ponemos t y por qué ponemos x0 como distintos. x0, que en este caso sería el punto A que nos pide la consigna, es un punto que está expresado en términos de x y z. Por lo tanto, t es una variable, ¿sí? En este caso t es la variable de la función que, entrando en la función c de t,
genera el x sub 0. Entonces tenemos que fijarnos cuál es el t0 que genera esa variable. ¿Se entiende? Eso sería un poco la idea. Entonces, con estos tres elementos podemos calcular la función. Primera cuestión, con el vector director calculemos la función derivada. Esto sería c' de t, o sea, esto no es otra cosa que la derivada, ¿sí?, de la curva, en este caso sería de c en función de t respecto de t, o sea que esto nos va a quedar como 1, como 4 menos 1, o sea, nos va a tener 0 menos 1, y acá vamos a tener 0 menos 2t, con lo cual va a quedar de esta manera, ¿sí? Entonces, ahora, evaluada la función, ¿sí? Esto es la función genérica, ¿sí? 1 menos 1 menos 2t. Fijémonos cuál sería el t0 también para que nos dé el 1, 3, 3, ¿no? O sea, tendremos que ser t, 4 menos t y 4 menos t cuadrado. Esto nos debería dar 1, 3, 3. Bueno, como acá ustedes ven, 1 directamente es t, si reemplazamos en nosotros, 4 menos 1 nos va a quedar 3, y 4 menos 1 cuadrado también nos queda 3, con lo cual t va a valer 1. Es decir, t igual 1 es el que genera el punto 1, 3, 3 en la curva. Y finalmente, en la función derivada, lo que vamos a tener en este caso, si no lo vamos a poner a este lado, c' en 1, lo que nos va a quedar es 1 menos 1 menos 2 por 1, que es menos 2, con esto queda directamente. Entonces, ya con estos tres elementos, ya tenemos el punto, ya tenemos el vector vector, con lo cual la recta, ¿sí?, tangente en el punto 1, 3, 3, directamente nos va a quedar k, por el vector que va a ser 1 menos 2, más el punto, que en este caso es el 1, 3, 3. Y con eso ustedes lo tienen ya resuelto. Vamos a aplicar la misma lógica ahora en el caso C, ¿sí?, donde ahora tenemos esta curva, ¿sí? Entonces, primera cuestión, recuerden, de la fórmula que sacamos antes vamos a tener la recta, en este caso tangente en el punto x0, esto nos va a quedar la constante k por el vector director más el punto, donde en este caso vamos a tener que el punto nos queda este mismo x sub 0, que en este caso es el a, y el vector director va a ser la derivada de la función, ¿sí?, evaluada en el punto t0 que corresponde a ese punto original. Primera cuestión, busquemos cuál es la correspondencia entre el punto de intersección entre S1 y S2. Esto no hace falta que lo pongan necesariamente en el parcial, de eso depende cómo lo pide la cátedra, así que tenganlo presente, digamos, cómo lo pide cada uno. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar S1 intersección S2, en este caso debe ser un punto x y z que satisfaga estas dos ecuaciones a la vez. Z es igual a x más y al cuadrado, y x es igual a y al cuadrado, con lo cual, fíjense, en este caso podemos, por ejemplo, reemplazar este x acá adelante. Esto lo que nos va a quedar es z es igual a y al cuadrado más y al cuadrado, con lo cual z nos va a quedar 2y al cuadrado y x nos va a quedar y al cuadrado. Es decir, tanto z es una función de y, x es una función de y, con lo cual en este caso tenemos el punto x perteneciente a S1 intersección S2, en este caso que nos queda x y z. X nos va a quedar como y al cuadrado, y no tiene restricciones, por lo cual va a quedar como y después z va a quedar como 2y al cuadrado, ¿sí? Con lo cual la curva en función de t la pueden tener como t cuadrado, t y 2t cuadrado, ¿sí? Esto sería un poco la idea. Vamos a ver cuál es ese punto, cuál es el t0 tal que el x sub 0, o la imagen de la curva, en este caso nos va a quedar el 4, 2, 8. Entonces, en este caso, deberíamos igualar este punto con las coordenadas. Esto nos va a quedar 4, 2, 8. Esto nos va a quedar t cuadrado, t, 2t cuadrado. Si igualamos una con una, fíjense, 2 es igual a t. Chequemos que esto se cumpla con las otras variables. 4 es 2 al cuadrado, perfecto. 8 es 2 por 2 al cuadrado, 2 por 4, 8. Así que el t igual a 2 en este caso se cumple. Fijémonos ahora cuál es la función derivada, ¿sí?, que en este caso va a ser derivar esta función original, que en este caso vamos a tener la derivada de c' de función de t de respecto de t. Aclaro detalle de nomenclatura, pueden ponerlo en forma de con la raya superior si es que quieren aclarar que es vector. A veces los libros lo usan en negrita, pero bueno, nada, por las dudas. Esto nos va a quedar 2t, 1 y 4t, ¿sí? Entonces, c' evaluado en 2, que recuerden, esto va a ser nuestro vector director de la recta tangente. Esto nos va a quedar 2 por 2, 4, 1 y 4 por 2, 8. Nos va a quedar este punto que es el vector director. Con lo cual, finalmente ya tenemos todos los elementos para reemplazar la cuenta. Fíjense, tenemos el vector director,
tenemos el punto por el que pasa, ¿sí? Que ya nos dan como dato, así que directamente la recta tangente a la curva en el punto 428, que es el punto A, en este caso nos va a quedar la constante K, recuerden que es un número real, ¿sí? Cualquiera, por el vector director, que nos va a quedar 418, más el punto, que en este caso por definición nos va a quedar 428. ¿Sí? Con esto ya ustedes lo pueden resolver. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso B? Fíjense, ustedes en este caso lo que tienen acá es una esfera de centro 0, 0, 0 y radio raíz de 2, y este que es el cono superior, esto sería la mitad superior del cono, digamos que normal de Z. Entonces acá la lógica es la misma. Si vamos a escribir la ecuación que ya encontramos en los pasos anteriores, donde acá nos va a quedar L tangente en un punto x0, esto nos va a quedar K por el vector director más el punto, ¿sí? Donde en este caso ya le sabemos cuál es el vector director y cuál es el punto. Acá como lógica, digamos, una de las formas más fáciles de sacar esto sería reemplazar directamente Z acá, porque recuerden, esto es la superficie 1, esto es la superficie 2, y lo que estamos buscando es la intersección de las dos superficies que nos va a dar la curva final. Entonces esto nos va a quedar, esta parte de x al cuadrado más y al cuadrado queda tal cual, z al cuadrado es elevar al cuadrado todo este término, con lo cual esto va a quedar la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, todo elevado al cuadrado, y esto nos va a quedar igual a 2. Fíjense que raíz cuadrada con el cuadrado se nos cancelan, esto nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2. 2x al cuadrado más 2y al cuadrado es igual a 2. Se puede sacar factor común de 2 en ambos lados. Si los eliminamos, esto nos queda x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Con lo cual, fíjense, acá lo que llegamos es a una circunferencia, ¿sí? De centro 0, 0 y radio 1. ¿Sí? El tema está justamente en decir, bueno, esto en el espacio, ¿cómo sería? Reemplacémoslo nuevamente en el z, ¿sí? Y en este caso z, que nos va a quedar la raíz cuadrada de todo esto, nos va a quedar la raíz cuadrada de 1, que va a ser 1. Entonces, la curva, acá deberíamos expresarla en términos de coordenadas polares. ¿Sí? Fíjense, si x es r coseno de θ e y es r, perdón, coordenadas cilíndricas porque estamos en espacio, ¿sí? Pero bueno, en este caso, el radio, ¿sí? Que directamente radio al cuadrado es 1, acá x nos va a quedar coseno de θ y nos va a quedar seno de θ. Eso lo que habla es de que, en este caso, ¿sí? La curva en función de θ, puede ser en función del parámetro t, si es nada más que un nombre, esto nos va a quedar coseno de θ, seno de θ y z, que vale la constante 1. Bueno, la lógica es la misma, ¿sí? ¿Cuál sería el valor de θ que en este caso, o sea, si esta es la curva, para encontrar el punto P, ¿sí? ¿Cuál sería el valor de θ que hace que este punto sea posible? Entonces, en este caso deberíamos ver, igualar componente a componente y ahí despejar del valor final. Entonces, esto nos va a quedar coseno de θ es igual a 0, seno de θ es igual a 1, 1 es igual a 1, fíjense. Para que coseno de θ sea 0 y seno de θ sea 1, lo más probable, si nosotros acotamos la respuesta entre 0 y 2pi, esto lo que nos va a quedar es que va a ser para pi sobre 2. De última calculen con la calculadora y van a encontrar que es así. Entonces, el punto, en este caso como θ es pi sobre 2, fíjense, calculamos la derivada respecto de θ, acá lo podemos expresar de esta forma directamente porque es una sola variable, no hace falta que, se puede hacer, digamos, pero no hace falta que pongamos toda la nomenclatura de derivadas parciales. Esto lo que nos va a quedar es menos seno de θ, coseno de θ 0, reemplazándolo ahora C', pero en función de pi sobre 2, que es el punto correspondiente al punto A que tenemos que calcular, esto lo que nos va a quedar es menos seno de pi sobre 2, seno de pi sobre 2 es 1, con lo cual esto nos va a quedar menos 1, coseno de pi sobre 2 nos va a quedar 0, y acá nos va a quedar 0. Entonces ya tenemos esto, que es el vector director, el punto que ya lo tenemos, con lo cual, por lo tanto, la recta tangente en el punto 0, 1, 1, en este caso nos va a quedar la constante por el menos 1, 0, 0, más el punto 0, 1, 1 en definición. Sí, con eso termina este ejercicio.